Y abrimos nuestras Biblias de nuevo entonces en esta parte que ya hemos leído, primera de Timoteo capítulo 6. Y esta mañana pongamos nuestra atención en los versículos 11 y 12 de esta parte. Y desde estos versículos vamos a estudiar, por supuesto, esta parte que hemos leído. Los versículos 11 y 12. Primera de Timoteo, capítulo 6, los versículos 11 y 12. Y leemos una vez más estos dos versículos. En esta parte de la palabra de Dios, dice Pablo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hasta aquí la palabra de Dios. Esta parte vamos a estudiar. Hermanos, el tema de la predicación esta mañana es: un cristiano verdadero se reconoce. Un cristiano verdadero se reconoce. Esta parte de la palabra viene de una carta escrita por Pablo a un estudiante de él, podemos decir. Su hijo espiritual, dicen algunas partes de la palabra de Dios. Un pastor joven que estaba sirviendo una congregación grande. Timoteo. Y esas cartas son dos cartas que están en la Biblia escritas a Timoteo. Contiene también muchos consejos cristianos. Consejos cómo Timoteo tiene que manejar su ministerio, cómo él tiene que trabajar en medio de la iglesia, manejar la obra. Y entonces la parte que estudiamos esta mañana también es un consejo para él, para manejar su ministerio, pero también un consejo para la vida espiritual de cada creyente, para usted y para mí. Entonces, el tema es: un cristiano verdadero se reconoce. Primeramente, podemos reconocer un cristiano, o podemos reconocer la vida cristiana en nosotros mismos a través de las cosas de las cuales huye. Porque el versículo lo dice. Mira, el versículo 11 lo dice al inicio: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Entonces, el primer consejo que encontramos en estos dos versículos, este consejo de Pablo a Timoteo, es que él tiene que huir de ciertas cosas. Huir. Entonces, un cristiano debe huir de ciertas cosas. Más adelante vamos a ver cuáles cosas son. ¿Sí? Podemos decir entonces que en cierto sentido un cristiano en la tierra es como un refugiado. Está huyendo de algo. ¿Sí? Nosotros sabemos lo que son refugiados, ¿verdad? No podemos pasar por el centro sin encontrar a refugiados. En todas partes encontramos refugiados, ¿sí? Los venezolanos, ellos huyen de su país. ¿Por qué? ¿Por qué huyen de su país? ¿Es porque su país es un lugar agradable, un paraíso para vivir? No, el opuesto, ¿verdad? Ellos huyen de su propia tierra porque no pueden vivir ahí por todas las dificultades que encuentran ahí. ¿Sí? Entonces, por anhelar una vida en que al menos pueden sobrevivir, están huyendo de su patria. Como he dicho, hermanos, los cristianos también son como refugiados.
Viven como extranjeros en el mundo. Porque el mundo ya no es su patria. Un cristiano cuando la vida espiritual está bien, un cristiano, hermanos, no se sienten cómodos en el mundo. Porque son como extranjeros. Porque no pertenecen al mundo en que están viviendo. Si viven en el mundo, por supuesto, los cristianos tienen que vivir en el mundo, pero no tienen que ser parte del mundo. Eso es otra cosa. Antes, cuando los cristianos estaban en su vida anterior, sin Cristo, sin Dios, viviendo sin esperanza en el mundo, eran parte del mundo y estaban participando en todas las cosas del mundo, pero ahora son extranjeros. Y entonces un cristiano debe huir de ciertas cosas. ¿De cuáles cosas? Bueno, esas cosas ya hemos leído en los versículos anteriores. ¿Sí? No tenemos tiempo para estudiar todo con profundidad, pero tiene que huir de la maldad. No tiene que participar en las cosas que son pecaminosas. Eso está diciendo Pablo en los versículos anteriores. No hay que andar ni vivir en pecado. Y él mencionó algunas cosas. Por ejemplo, el amor por el dinero. El amor por el dinero. Pablo dice, no hay que andar en esto. Hay que huir esas cosas. Tal vez usted dice amor por el dinero, pero no tengo mucho dinero. No estoy diciendo que solo los que tienen mucho dinero tienen amor por el dinero. No, hermanos. También si no tenemos dinero, también podemos amar el dinero. Estar ocupado todos los días para tratar de tener más. Amor por el dinero. Amor por las posesiones para tener más y más cosas en nuestra vida. Amor por las mentiras. Amor por todo lo que es pecado. Y entonces, ¿qué dice Pablo a Timoteo? Hay que huir de esas cosas. Hay algo importante, hermanos. A veces nosotros pensamos que cuando estamos pensando en pecado, pensamos que tenemos que resistir al pecado. ¿Sí? Y en cierto sentido, claro que tenemos que hacerlo. Pero Pablo nos da un mejor consejo. Él dice, no hay solo que resistir al pecado, hay que huir del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, somos débiles. Por eso es mejor huir que resistir. No coquetea con el pecado, dice Pablo. No busquen lugares donde hay mucho pecado, porque somos débiles. Y antes de saber ya caemos. Esa es la realidad de nuestra debilidad. Entonces, la palabra es clara en esto. No debemos buscar lugares del pecado si no es necesario. Pensamos un rato en esto, hermanos. Tal vez usted dice, sí, hermano, pero yo no voy a fiestas o algo así. Puede ser. Puede ser. Pero, ¿en qué forma está, por ejemplo, usando su televisor? ¿Cuáles programas en el televisor está viendo? Pablo dice, hay que huir del pecado. Entonces, si estamos mirando esos programas que solo hablan sobre peleas en las relaciones, que hablan solo sobre, ¿cómo puedo decirlo? Que todo tipo de maldad,
fornicación, ¿sí? Eso no es huir del pecado, eso es disfrutar del pecado. Y podemos decir, ya, pero yo no estoy participando. Sí, usted está participando porque está mirando esto para disfrutarlo. ¿Sí? Un ejemplo. Pablo lo dice, ¿no? Hay que huir. También en la forma en que estamos usando las redes sociales. ¿En qué forma estamos usando el Facebook o WhatsApp? ¿Qué estamos mirando en esos videos que recibimos de nuestros amigos? Hay que tener mucho cuidado, dice Pablo, en esa parte, porque tenemos que huir del pecado. Huir. Estar lejos y no buscar las fronteras entre el bien y el mal. Y ahora no hay que pensar que nosotros podemos vivir sin pecado, porque eso lamentablemente no es posible. Aunque somos salvados, aunque sabemos que Cristo nos salvó, aún tenemos un corazón que está inclinado a amar el pecado, disfrutar el pecado. Pero ¿qué es la diferencia entre un cristiano y alguien que no es creyente? La diferencia es esto: un cristiano tiene profundamente en su corazón un deseo de no pecar. Un cristiano es una persona que tiene en cierto sentido el deseo de no pecar. No estoy diciendo que un cristiano es una persona que no peca, no. Él tiene el deseo de no pecar. Él tiene el deseo de huir esas cosas malas que no puede resistir. ¿Significa eso que un cristiano no puede tener contacto con un incrédulo o que no puede tener contacto con el mundo? No, hermanos, de eso no estoy diciendo. Para nosotros como cristianos es muy importante tener contacto con las personas que no son creyentes. Es muy importante. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos hablar de ellos sobre la palabra de Dios. Y cuando una persona que, por ejemplo, no es creyente y tiene alguna dificultad en su vida, nosotros tenemos que ser los primeros para ayudar a esa persona. Mostrar cariño, mostrar amor. Entonces, no participar en la maldad, pero sí tener contacto con ellos. Sí, mostrando cariño y amor a ellos. ¿Sí? Entonces, un cristiano primeramente es una persona que huye del pecado, pero que quiere estar al lado de los otros. Y también lo podemos reconocer, un cristiano también podemos reconocer por las cosas que él sigue. Porque Pablo dice en el mismo versículo, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, muchas cosas para seguir. ¿Qué significa eso? Que tenemos que seguir la justicia. Bueno, eso es que nosotros somos llamados para hacer lo correcto. Que nosotros somos llamados para defender a los que son tratados injustamente. Una vida honesta, una vida seria, una vida en que una persona puede ver que no estamos mintiendo, que estamos practicando lo que estamos diciendo. Justicia. Piedad, dice la Biblia también en ese versículo 2. Piedad. ¿Qué es piedad? Piedad es estar dedicado totalmente a Dios.
¿Cómo podemos estar dedicados a Dios? Tener una relación con Él. Buscar a Él en oración, en su palabra. Haciendo las cosas conforme a su voluntad. Una vida cuidadosa. Una vida de reverencia a Dios. Y tener el deseo de ser como Cristo es. Como dice la palabra. ¿Por qué somos llamados cristianos, hermanos? Somos llamados cristianos porque Dios está obrando en nosotros para ser como Cristo es. ¿Cómo podemos ser como Cristo? Estar en su presencia. De más que estamos en su presencia, de más vamos a parecer a Cristo. Una vida de piedad. Una vida de piedad significa también que siempre estamos pensando en qué necesito arrepentimiento. ¿En qué necesito ser mejorado? ¿En qué necesito ser transformado más? Eso es parte de la vida cristiana, hermanos. Alguien dijo, es más fácil hablar de miles de pecados de otros que hacer morir un pecado de nosotros. Así somos nosotros. Muy fácilmente podemos descubrir los pecados en la vida de otros. Pero muy difícil encontrar un pecado en nosotros mismos, ¿verdad? Orgullo, llamamos eso. Paciencia, dice Pablo. Tenemos que seguir también la paciencia. Paciencia, pero en la forma bíblica, ¿no? Permanecer debajo. Paciencia es tener una actitud humilde, soportando a los demás. ¿Sí? Eso es el significado bíblico de paciencia. No significa ser pasivo y esperar hasta que pasa algo. No. La paciencia sobre que habla la Biblia es la paciencia de un mártir que está sufriendo disgusto y odio por seguir a Cristo y no está respondiendo ni una palabra, no está respondiendo el mal por el mal. Paciencia. Como Cristo estaba sufriendo bajo las manos de los pecadores y no abrió su boca. Esa paciencia. Para esta paciencia somos llamados nosotros, porque Cristo es nuestro gran ejemplo en esto. ¿Y qué más tenemos que seguir, hermanos? Mansedumbre. Bondad podemos decir también. Cuidadosamente y con amor a nuestros prójimos tenemos que andar. Cariñosamente. No condenar con palabras fuertes y duras a otros, sino con cariño tenemos que hablar con los demás. Recibiendo la sabiduría de Dios, mostrando amor verdadero. No rechazar a nuestros prójimos, sino ganarlos por Cristo. Esto es lo que un cristiano tiene que seguir. Para esto somos llamados, hermanos. Y entonces un cristiano podemos reconocer por lo que está huyendo, por lo que él está siguiendo, pero también lo podemos reconocer por la lucha en que él está participando. Porque el versículo 12 lo dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla.
Es un ejemplo de un militar, ¿verdad? Un militar. A esta congregación pertenecen algunas personas que eran o que son militares. Hermanos, ¿qué piensa? ¿Es fácil ser un militar? Especialmente en tiempo de guerra, ¿es fácil para ser un militar? No, claro que no. Es duro. Y también hay riesgo para perder la vida. Entonces un militar tiene que estar en estado de alerta, preparado. Los soldados siempre tienen que estar preparados para la batalla. Aunque no hay guerra, ellos tienen que estar preparados, porque la guerra puede venir en el momento inesperado. Cuando los soldados no están preparados, ¿cómo podrían luchar? Sin armas, sin fuerzas. Y lo que Pablo dice es que nosotros tenemos que estar preparados para participar en la batalla. O más aún, dice que tenemos que participar en la batalla. Pelea la buena batalla. ¿Con quién tenemos que pelear, hermanos? ¿Con nuestros vecinos? ¿O tal vez con nuestros hermanos en la iglesia? ¿Con nuestros prójimos? ¿Con nuestro marido? ¿Con quién tenemos que pelear? Bueno, Pablo lo dice, nosotros tenemos que pelear la buena batalla. La buena batalla, así tenemos que pelear. No la mala batalla, porque hay muchas malas batallas en la vida, hermanos. Y la buena batalla es la batalla de la fe, ¿sí? Y en la batalla de la fe, hermanos, no usamos las armas que usa el mundo en las batallas, en sus peleas. No tenemos que jurar, no tenemos que usar malas palabras, no tenemos que ser orgullosos, no tenemos que defender a nuestros propios derechos, no tenemos que humillar al otro, eso no. Las armas de la buena batalla son buenas armas. Y sobre estas armas ya hemos visto lo que son. Las buenas armas son mansedumbre, paciencia, piedad. Con estas armas tenemos que pelear. ¿Y contra quién tenemos que pelear en la batalla? Hermanos, los cristianos tienen un enemigo que en realidad son tres. Primeramente, nosotros tenemos que pelear contra la carne. Y esta pelea es dura. Ya hemos estudiado un poco sobre esto, ¿no? ¿Podemos vivir sin pecado? No. Porque cada cristiano tiene esta parte en su vida, este viejo hombre que siempre quiere regresar al mundo, que siempre está diciendo, sí, en eso sí puede participar, no hay ningún problema. Esta parte que piensa en pecados pequeños, este lado de nosotros que siempre quiere hacer lo malo, la carne. Y cada uno que está en la buena batalla reconoce que la batalla contra la carne es difícil, es duro. Pero hay más enemigos, hermanos. Satanás también. Satanás es muy poderoso. Y al momento que nosotros participamos en el ejército del Señor, Satanás va a ser nuestro enemigo. Y siempre está tratando de atacarnos, siempre está tratando de tentarnos, porque Él sabe también que nuestra carne es débil.
Siempre está tratando que salimos los caminos de Dios. Y el tercer enemigo es el mundo. Ya hemos hablado un poco sobre el mundo ya. ¿Sí? Nuestro alrededor que vive sin Dios, que está disfrutando el pecado también, que ama el pecado y que aborrece la verdad y la santidad. Hermanos, la batalla a que somos llamados nosotros es dura y difícil. No es fácil seguir los caminos de Dios, hermanos. Y nosotros somos llamados para hacer ejercicios espirituales, entrenamiento para prepararnos para la batalla. Orando, leyendo la palabra de Dios. Somos llamados para participar en la batalla. Pelea la buena batalla de la fe, dice Pablo. Hermanos, somos llamados para hacerlo. No es opcional. A veces pensamos nosotros así, ¿no? Hay cristianos normales y cristianos radicales. No. Todos somos llamados para participar en la batalla. Todos. No es una opción. Lamentablemente, muchos no se dan cuenta de que están en una batalla. Lamentablemente, muchos buscan posiciones cómodas en la vida cristiana y evaden la batalla sin tener radicalidad en su vida. Ellos siempre andan así. Dios un poco, la familia un poco, otros un poco, el mundo un poco. Y así siguen, más o menos podemos decir, en los caminos de Dios. Sí, ellos van a la iglesia en los domingos, pero el resto de la semana no están enfocados en las cosas de Dios. Hermanos, esa mentira nos engaña. Porque mira lo que dice Pablo: pelea la buena batalla de la fe. No dice: Timoteo, tal vez también puede pensar en participar en esta batalla. No, pelea la buena batalla. Hay que hacerlo. No es opcional. No es posible servir a Dios y al mundo. Porque ya hemos visto que el mundo es nuestro enemigo. Pelea la buena batalla de la fe. La fe, esta plena confianza en Dios, esta plena confianza que pertenecemos a Dios, que somos comprados por la preciosa sangre de Cristo, que pertenecemos a nuestro Salvador, que pertenecemos a Cristo y así también queremos participar en la batalla por Cristo, participar en su ejército. Esa predicación, hermanos, es una invitación para participar en la batalla. Para participar en la batalla y pertenecer realmente al ejército de Cristo. Y no buscar una posición cómoda en el mundo. Mantener la paz con todo. Hermanos, a veces, yo voy a terminar. A veces cuando alguien llega a la fe, cuando alguien da su vida a Cristo, nosotros decimos: bienvenido a la batalla. ¿Sí? Porque al momento que nosotros damos el corazón a Cristo, eso es el inicio de la vida espiritual. Y también es para explicar, hermanos, que la vida de un cristiano no es fácil. Es una batalla. Y Pablo dice: en la batalla hay que estar enfocado. ¿Enfocado en qué? Echa mano de la vida eterna. Eso tiene que ser nuestro enfoque. La vida terrenal, hermanos, nuestra vida terrenal es una preparación para la vida eterna.
El futuro de un cristiano es un futuro glorioso. Lo mejor está por venir. El futuro de un incrédulo es terrible. Sabemos, hermanos, que alguien que no cree en el Señor Jesucristo para su salvación sigue la muerte eterna. Pero para los cristianos hay una esperanza. Y Pablo dice, hay que estar enfocado en esta esperanza. Echa mano de la vida eterna. Muy buen ejemplo, ¿no? Es como un niño que extiende su mano para agarrar algo en un lugar alto. Como un deportista profesional que hace todo lo posible para ganar la competencia. Extienda su mano a la vida eterna. Así tenemos que vivir. Así tenemos que participar en la batalla. La Biblia dice en otro lugar, concentren su atención en las cosas de arriba, que son eternas. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Con esto termina Pablo en esta parte. Terminamos nosotros también con esto. El pastor joven Timoteo hizo una confesión. Él confesó a su Señor Jesucristo personalmente delante de muchos testigos. ¿Es eso nuestro deseo también, hermanos? Que luchando, que participando en la batalla, estamos dando profesión de nuestra fe. Estamos demostrando nuestra fe. El versículo dice que Timoteo ha hecho la profesión. Eso es importante, hermanos. No solo él confesó con su boca, sino también con sus hechos, diariamente, delante de muchas personas. Y eso tenemos que hacer nosotros también. Hay muchas personas que pueden hablar cosas bonitas, pero si la vida no concuerda con esto, no vale para nada. Es una mentira. Por eso, ¿cómo tenemos que confesar nuestra fe en medio de este mundo? Por medio de nuestros hechos, primeramente. ¿Cómo podemos hacerlo? Solo lo podemos hacer por el poder de Dios en nosotros. Cristo ya venció a nuestros enemigos, entregando su propia vida. Y entonces Él también puede fortalecernos para la batalla. Él puede prepararnos bien para la batalla. Él puede darnos todo lo que necesitamos para la batalla. Que nuestra fe sea así. Visible en nuestras acciones, visible en nuestros hechos, visible en nuestro alrededor. Y así podemos confesar nuestra fe cristiana en medio de muchos. Amén.